Detente un momento antes de seguir tocándote el cabello, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar por completo la forma en la que entiendes la caída del pelo, y te aseguro que no es lo que te han contado en la farmacia, ni en el salón de belleza, ni siquiera en la consulta del dermatólogo al que fuiste el año pasado. Si cada vez que te peinas ves más cabellos en el cepillo de los que deberías, si la almohada por las mañanas parece una alfombra, si en la ducha el desagüe se tapa con mechones que antes no se caían, y si al mirarte al espejo notas que tu frente parece más amplia, que la coronilla se transparenta bajo la luz, o que tu melena ya no tiene ese cuerpo y ese brillo que tenía hace apenas 2 o 3 años, entonces necesito que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte hoy es una verdad que muy pocos se atreven a contar, una verdad que la industria capilar prefiere mantener oculta porque destruye un negocio multimillonario construido sobre tu desesperación. Soy el Dr. Joven y hoy vamos a hablar del enemigo silencioso que está asfixiando tus folículos desde dentro, un enemigo que probablemente está entrando a tu cuerpo todos los días sin que tú lo sepas, sin que tu médico lo sospeche y sin que ningún champú del supermercado pueda hacer absolutamente nada al respecto. Durante demasiado tiempo te han hecho creer que la caída del cabello es una condena genética, que si tu padre se quedó calvo tú también lo harás, que si tu madre tiene el pelo fino tu destino está escrito, y que lo único que puedes hacer es aceptarlo o gastar fortunas en tratamientos que en el mejor de los casos retrasan lo inevitable durante unos meses. Te han vendido champús con etiquetas brillantes que prometen detener la caída en 7 días, sérums carísimos que aseguran despertar folículos dormidos, ampollas con ingredientes impronunciables que cuestan lo que una cena para 2 en un buen restaurante. Y al final, después de meses de constancia religiosa, te miras al espejo y descubres que tu cabello sigue cayendo igual o peor que antes. Y la frustración se convierte en resignación. Y la resignación se convierte en silencio, y ese silencio es exactamente lo que la industria quiere que sientas, porque mientras tú sigas comprando soluciones superficiales que atacan los síntomas sin tocar la raíz, ellos siguen ganando y tú sigues perdiendo cabello. Yo lo he visto en mi consulta una y otra vez, pacientes que llegan con bolsas llenas de productos, con listas de suplementos que toman cada mañana, con tratamientos importados de países lejanos, y todos comparten la misma mirada, esa mirada de quien ya no sabe a quién creerle, esa mirada de quien ha invertido tiempo, dinero y esperanza solo para terminar con menos pelo y más preguntas. Y aquí es donde quiero que te detengas a pensar conmigo, porque si llevas años aplicándote cosas en el cuero cabelludo y nada funciona, si has tomado biotina, colágeno, queratina, vitaminas del grupo B, zinc, hierro, y aún así tu pelo sigue debilitándose, entonces el problema no está en lo que te falta. El problema está en lo que te sobra, y esa es la idea que quiero que se te quede grabada hoy, porque va en contra de todo lo que te han enseñado. La mayoría de las personas que pierden cabello no lo pierden por carencia, lo pierden por exceso, y específicamente por el exceso de un mineral que tu cuerpo necesita en cantidades muy pequeñas, pero que cuando se acumula, se convierte en veneno puro para tus folículos pilosos. Imagina por un instante que dentro de tu cuerpo hay un saboteador microscópico, un agente que se infiltra silenciosamente en tu torrente sanguíneo, que viaja hasta el cuero cabelludo, que se deposita en la base del folículo y que poco a poco va estrangulando ese pequeño órgano que produce cada uno de tus cabellos. Y mientras eso ocurre, tú no sientes absolutamente nada. No hay dolor, no hay picazón, no hay señal de alarma, solo el lento y silencioso deterioro de tu melena. Ese saboteador no es el estrés, aunque el estrés agrava todo, no es la genética, aunque la genética predispone, no es la edad, aunque la edad acelera el proceso, ese saboteador del que casi nadie habla y que está detrás de una enorme cantidad de casos de caída del cabello en hombres y mujeres. Por igual es el cobre, sí, has escuchado bien, el cobre, ese mismo mineral que aparece en los anuncios de suplementos como algo bueno, ese mineral que es esencial para la formación de glóbulos rojos, para la salud de tus huesos, para el correcto funcionamiento de tu sistema nervioso, ese mineral que en su justa medida es vida, en exceso se convierte en muerte celular para tus folículos. La biología es así de paradójica, lo que te mantiene vivo en una dosis correcta, te enferma en una dosis equivocada, y el cobre es el ejemplo perfecto de esta dualidad. Cuando el cobre se acumula en tu organismo, y te aseguro que se acumula con muchísima más facilidad de lo que crees, comienza a depositarse en los tejidos más sensibles, y uno de los tejidos más vulnerables a este desequilibrio es precisamente el folículo piloso, esa estructura delicada y compleja que necesita un microambiente perfectamente balanceado para producir un cabello sano.
El exceso de cobre interfiere con el ciclo natural de crecimiento del pelo, acorta la fase anágena, que es la fase en la que tu cabello crece largo y fuerte, y empuja prematuramente al folículo hacia la fase telógena, que es la fase en la que el cabello se cae, y lo que es peor, provoca un fenómeno que en medicina llamamos miniaturización folicular, que es un nombre técnico para describir algo muy simple y muy aterrador. Tus folículos se encogen, producen cabellos cada vez más finos, cada vez más cortos, cada vez más débiles, hasta que un día simplemente dejan de producir cabello visible. Y eso es exactamente lo que el mundo conoce como calvicie. Pero la calvicie no aparece de la noche a la mañana. La calvicie es el resultado final de un proceso silencioso, de asfixia folicular, que puede llevar años desarrollándose sin que tú te enteres. Y lo más impactante de todo esto es que el cobre está entrando a tu cuerpo por vías que jamás imaginarías. El agua del grifo, con la que te lavas la cabeza todos los días, pasa por tuberías de cobre en la mayoría de las viviendas, y ese cobre se desprende en pequeñas cantidades que tú absorbes a través del cuero cabelludo cada vez que te duchas. Muchos suplementos multivitamínicos que tomas, pensando que están haciéndote bien, contienen dosis de cobre que con el tiempo se acumulan en tu hígado y en tus tejidos. Algunos anticonceptivos hormonales elevan los niveles de cobre en sangre de forma sostenida durante años. Ciertos alimentos como el chocolate, los mariscos, los frutos secos y las vísceras concentran cobre, y si los consumes con frecuencia, sumas más cobre a un sistema que ya podría estar saturado. Incluso muchos productos capilares que compras en la farmacia pensando que van a fortalecer tu cabello contienen péptidos de cobre que paradójicamente, en personas con desequilibrio mineral, terminan empeorando el problema, y este es el bucle más cruel de todos. Porque estás aplicándote sobre la cabeza precisamente aquello que está debilitándote por dentro. Es un círculo vicioso del que es prácticamente imposible salir si no entiendes la causa real, y aquí es donde quiero que abras bien los ojos, porque la mayoría de los análisis de sangre rutinarios que te hace tu médico de cabecera no incluyen el ratio cobre-zinc, que es el verdadero indicador del desequilibrio mineral que provoca la caída del cabello, y por eso miles de personas pasan por consultas médicas con resultados aparentemente normales mientras su pelo sigue cayendo sin explicación aparente. El error más grande que la gente comete es subestimar el poder de los minerales traza, esos minerales que el cuerpo necesita en cantidades minúsculas, pero cuyo equilibrio determina literalmente la salud de cada uno de tus tejidos. Nos obsesionamos con las proteínas, con las vitaminas de moda, con los superalimentos, con los tratamientos externos, y olvidamos que la verdadera fortaleza del cabello no se construye desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera, y ningún champú del mundo, por caro que sea, va a poder corregir un desequilibrio mineral que tiene su origen en tu sangre, en tu hígado y en tus tejidos profundos. La buena noticia, y créeme que esta es una noticia maravillosa, es que cuando identificas al verdadero culpable, todo cambia, porque el cobre en exceso no es algo que tengas que aceptar pasivamente, es algo que se puede equilibrar, neutralizar y eliminar con las herramientas adecuadas. Y cuando ese equilibrio se restaura, los folículos que estaban asfixiados empiezan a respirar de nuevo, los que estaban miniaturizados empiezan a recuperar su tamaño, y los que estaban completamente dormidos pueden volver a despertar. Y entonces ocurre algo casi mágico, tu cabello deja de caerse, empieza a salir más grueso, más fuerte, más denso, y esa melena que dabas por perdida vuelve a la vida. La clave no está en eliminar el cobre por completo, eso sería peligrosísimo. La clave está en restaurar el equilibrio entre el cobre y otros minerales que actúan como sus contrapesos naturales, especialmente el zinc, que es el gran antagonista del cobre y el aliado número 1 de la salud capilar. Cuando el ratio entre estos dos minerales se corrige, el cuerpo entero responde. No solo el cabello, también la piel mejora, las uñas se fortalecen, la energía aumenta, el estado de ánimo se estabiliza, porque estamos hablando de un equilibrio fundamental que afecta a múltiples sistemas a la vez. Y aquí viene la parte que llevas esperando todo el video, porque sé que no quieres solo entender el problema, quieres saber qué hacer al respecto, y por eso quiero compartir contigo el enfoque integral que han estado recomendando a mis pacientes y que ha producido resultados que sinceramente me han dejado sorprendido incluso a mí. Lo llamo el protocolo anticaída, una estrategia diseñada específicamente para abordar el desequilibrio de cobre, desintoxicar el cuero cabelludo de los acúmulos minerales que están asfixiando los folículos, y al mismo tiempo nutrir esos folículos con los cofactores exactos que necesitan para volver a producir cabello sano. No es un milagro, no es una varita mágica, no es una promesa vacía, es ciencia aplicada de forma inteligente, y lo más sorprendente es lo accesible que resulta.
Olvídate de tratamientos que cuestan cientos de euros al mes. Olvídate de inyecciones dolorosas. Olvídate de procedimientos invasivos que requieren recuperación. Este protocolo se integra fácilmente en tu rutina diaria. Su coste ronda los 15 euros, y los resultados que mis pacientes han reportado son sencillamente extraordinarios. Hablamos de personas que llevaban años viendo cómo su cabello se iba apagando y que en cuestión de